quiero presentarle, y sabemos que en esta vida hay todo tipo de papá. Hay todo tipo de papá, y ahorita le voy a dar una ilustración de cada uno de los padres que hay. Entonces, nuestros prejóvenes están listos ya para comenzar a participar, su tiempo de participación para ellos. Y quiero presentarle en este momento a ese papá futbolero, ese papá que todo el tiempo está con la pelota apoyando a su equipo. Él apoya a su selección, aunque sea el peor equipo, pero él todo el tiempo está pensando en lo que están diciendo las noticias, en lo que están diciendo del equipo que él apoya, aunque sea un equipo perdedor. Ese es el papá futbolero. Ahora quiero presentarles a ese papá que siempre dice que cuando algo se tiene que hacer, se tiene que hacer. Ahora les quiero presentar al papá estricto. El papá estricto, el que cuando sus hijos no le obedecen, ese papá se saca encima. Y ese papá es el papá estricto, que cuando usted no hace las tareas, no disciplina. Ese es el papá estricto. El papá que siempre dice que el padre que corrige a su hijo de pequeño, cuando fuera grande, no se torciera, no se echara a perder. El papá estricto. Luego tenemos a otro tipo de papá. Ese papá que se esmera, que se esfuerza. Tenemos a ese papá trabajador, ese papá campesino que sale todas las mañanas pensando cómo va a pagar la luz, cómo va a pagar el bill del agua, cómo va a pagar el internet, cómo va a pagar la colegiatura de sus hijos. Ay, pero sobre todo, cómo va a pagar las tarjetas de crédito que su esposa se gasta comprando en los almacenes. Ese es el papá que siempre está viendo por la familia. Luego tenemos otro tipo de papá. Quiero que sepa que hay un tipo de papá que está bien actualizado. Ese es el papá moderno, el que siempre está vistiendo a la moda, trae su iPad, trae su celular, está pendiente de traer el reloj de último modelo. Él le encanta y está pendiente de la tecnología. Él es el papá moderno, no le gusta quedarse atrás. Ese es el papá que va a según cómo va todo. El papá moderno, el que siempre se viste con estilo. Ese es el papá moderno. Luego tenemos, fíjese bien, a otro tipo de papá. Este papá es amigo de todos. Este es el papá pachangón. Este papá sale a comprar las tortillas y regresa con una bolsa de tamales. Es un papá que se sabe todos los pasos, es amigo de todos. Oh, el papá pachangón. Luego tenemos el papá familiar. Tenemos al papá familiar. Ese papá que siempre está pendiente de su familia y su esposa. El que siempre está cuidando y se levanta temprano y lleva a sus hijos a la escuela. El que está pendiente de que no les falte nada.
que no le falte el abrigo, el cuidado a su familia. Cuida de su esposa, el papá familiar. Ese es el papá familiar. Luego tenemos al papá, el papá cristiano. Ese es el papá que medita en la palabra del Señor. Ese es el papá que todo el tiempo está en oración, buscando la dirección de Dios. Ese es el papá que no hace nada si no es la voluntad de Dios, meditando en la palabra de día y de noche para enseñárselas a sus hijos. Ese es el papá que siempre está pendiente de estar en la iglesia. El papá que siempre está pendiente de hacer la voluntad de Dios. Es el papá cristiano, el que vive la palabra de Dios. Ese es el papá cristiano. Mis queridos hermanos, esos son diferentes padres. Yo no sé qué clase de padre sea usted. Solo usted y Dios lo sabe. ¿Qué es el tipo de padre que usted está haciendo para su hijo? ¿Será que están viendo a Jesucristo en usted? Ese es el padre que se levanta, se preocupa por su familia, no solamente por lo material, sino también por lo espiritual. Porque muchos se enfocan en lo que es las cosas materiales de este mundo. Pero lo espiritual también, déjeme decirle, mi querido padre, que es muy importante. Amén. Porque todo lo que tenemos aquí, todo se corrompe, todo se echa a perder. Pero en la eternidad, nuestra alma dice que nosotros somos eternos. Amén. Así es que, mi querido padre, yo espero, mis oraciones, que usted sea ese ejemplo que sus hijos puedan seguir. No solamente un día, 2 días, todos los días de su vida. Que cuando usted le hable a su hijo, le predique la palabra, lo predique con su ejemplo, con su manera de vivir. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como les dije, ustedes tienen un lugar muy especial. Hay veces nosotras las mujeres decimos, hay mujeres que dicen que ellas pueden salir adelante sin un hombre, que no necesitan un hombre. Pero la verdad que ustedes sí son necesarios en nuestras vidas para seguir adelante a criar a nuestros hijos. Así es que, mi querido hermano, yo sé que también aquí hay mujeres que no tienen a sus padres como yo. Sé que están hermanas que han perdido a sus padres, que el tiempo de ellos aquí expiró y fue el propósito de Dios que el Señor los tuvo que llamar a su presencia. Pero lo más importante, mi querida hermana, que está usted aquí y que usted no tiene la dicha de abrazar a su padre, déjeme decirle que nosotros tenemos un padre, ese Padre perfecto, nuestro Padre celestial. Amén. Mi querido hermano, le vamos a invitar a que usted se ponga de pie.